Buenos días, muchas gracias, ingeniero Izquierdo. Gracias a ustedes por haber asistido a esta reunión de la ingeniería estructural actual y futura. Yo me encaminaré a platicar sobre la ingeniería estructural actual, que es en la que me desempeño profesionalmente, y básicamente propondré los aspectos en los cuales nosotros nos involucramos en los procesos de proyecto y constructivos. Creo que hay algunos aspectos que son importantes. Aquí hay gente de la práctica de la ingeniería sísmica y de la geotecnia, con los cuales nosotros tenemos una amplia relación para realizar los proyectos en los cuales nos involucramos. Quiero empezar con algo muy significativo. Estoy seguro que todos ustedes han visto estas bellísimas pinturas de José María Velasco. Así era nuestro Valle de México hace 100 años. Hoy tenemos unas características un poquitito distintas, pero así era de hermoso nuestro Valle de México. Ayer estuvimos ahí, en donde se le dio el Premio Nacional de Ingeniería al doctor Roberto Meli. Es el famoso Molino del Rey y ahora están Los Pinos. Creo que lo hemos degradado un poco, no por Los Pinos, sino porque la Ciudad de México tiene otras condiciones. Y también hace 100 años se hacía ingeniería. Este es el famoso puente de Metlac, en el ferrocarril que iba a la ciudad de Veracruz. Ya no existe existe el puente, pero ahora cruzamos la barranca con dos grandes estructuras de acero y de concreto preesforzado. Creo que las condiciones técnicas eran muy importantes porque la gente que diseñaba estructuras hace 100 años era capaz y podía realizar proyectos muy trascendentes. Sin duda, es para mí un honor la deferencia que se ha tenido para con mi persona, en principio, con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y su actual presidente, el ingeniero Raúl Izquierdo Ortega, y por otra parte con los organizadores de este magno e importante evento del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en la 26ª celebración del Congreso Nacional de Ingeniería Civil. El tema, sin duda, debe considerar una visión moderna. Respecto a esta visión moderna, debo entender que la infraestructura se adapta a las formas contemporáneas de desarrollo, vital en todas las disciplinas que se traten, aborden y analicen, y en el caso especial de la ingeniería estructural, una visión actual que yo debo abordar, acometer y emprender. Ofrezco una disculpa por el uso de sinónimos, pero considero que son explicativos y elocuentes, aunque el intelectual Gabriel Said indique que representa una pobreza de lenguaje. El hecho de que en esta brevísima presentación se conjugue la participación de jóvenes de mediana edad y, digámoslo con eufemismo, maduros, como mi persona, representa una adecuada forma de proyectarse hacia el futuro, pero sin olvidar la historia y lo aprendido. Para que la nueva herramienta tecnológica como la computadora, utilizo el sustantivo femenino de herramienta como un utensilio con el que se hace un trabajo manual no pensado o meditado, nos facilite y aclare el camino, pero que por ningún motivo sustituya el buen juicio que debe prevalecer en el maravilloso, apasionante y comprometedor mundo de la ingeniería estructural. La ingeniería estructural actual evidentemente es interdisciplinaria y su primera etapa está indisolublemente integrada a la concepción o creación de una idea arquitectónica y, por supuesto, a los arquitectos, que salvo muy raras excepciones, espero que aquí no habrá algún arquitecto, visualizan la importancia de la indispensable configuración estructural que es y representa el adecuado comportamiento de lo concebido ante las acciones que la naturaleza le impone a las estructuras. Esta configuración arquitectónica y estructural es mucho más importante que cualquier análisis con computadora o limitaciones y condicionantes reglamentarias. En el caso específico de la ingeniería estructural, si se parte y tiene la premisa de una configuración geométrica congruente, no existe la menor duda de que el estudio, el análisis y el diseño serán sintetizados significativamente, llegándose a resultados sencillos
y fáciles de predecir, aunque en la actualidad se disponga de métodos y programas de análisis que prácticamente pudiesen resolver cualquier tipo de estructuración. Estoy seguro que en estas premisas, tanto el ingeniero Izquierdo como el ingeniero de la Torre, como el ingeniero García Álvarez, apoyarán mis conceptos de que la estructuración y la configuración geométrica es vital para lograr un adecuado comportamiento. Desgraciadamente, no se aprecian adecuadamente las condiciones de estructuración que se obtienen de los dibujos, pero en estas estructuras, en donde las plantas y las características geométricas, estructuras como esta, cuyas condiciones de esbeltez son verdaderamente significativas, si no se realiza una condición de configuración adecuada, la incidencia de fuerzas y los momentos de volteo ante nuestras condiciones reglamentarias propician comportamientos poco propicios. Gracias. A veces los grandes claros que los arquitectos nos imponen, llegamos a tener geometrías como la que se aprecia en la diapositiva. Son grandes claros, quieren pocos peraltes y se busca muchas veces el concepto de la apariencia más que el de la funcionalidad. Si me dispongo a realizar una crítica de algunas disciplinas con las cuales tenemos relación, debo enfatizar que la crítica del otro debe comenzar con la crítica de uno mismo. O como diría el Quijote, qué locura o qué desatino me lleva a contar con las ajenas faltas, teniendo tanto que decir de las mías. Si en los congresos hablásemos de nuestras faltas y de nuestros errores, a lo mejor aprenderíamos mucho. Desafortunadamente siempre hablamos de los aciertos a los que hemos llegado. Los ingenieros que realizamos diseños estructurales no estamos exentos de aceptar configuraciones geométricas y propuestas de proyectos que a veces no consideramos óptimos. Estoy convencido de que esto le sucede a muchos profesionales de la práctica profesional de la ingeniería estructural. Y una vez que nos hemos involucrado en la aceptación del proyecto, tenemos que desfacer en tuertos o realizamos proyectos y diseños que implican procesos constructivos o incrementos importantes de los costos que repercuten en la economía de la obra. Por ello, también debemos autocriticarnos e involucrarnos en la corresponsabilidad de haber aceptado un proyecto arquitectónico, una propuesta de fabricación o un proceso constructivo que quizá adolecía o carecía de configuraciones óptimas y adecuadas. Lo que se nos proporciona es muy escueto, un plano que el arquitecto ha concebido en su configuración, pero desafortunadamente poco pensado. Y nosotros tenemos que involucrarnos en el desarrollo de esa concepción estructural que es vital para buscar un comportamiento adecuado. La ingeniería estructural actual se enfrenta al gravísimo problema de las difíciles, inadecuadas y cambiantes configuraciones arquitectónicas que hay en una zona sísmica importante y con problemas geotécnicos complejos. La Ciudad de México es el paraíso de la mecánica de suelos, según Terzaghi. Verdaderamente nos enfrentamos a una serie de cambios de los perfiles estratigráficos que a veces nos desconciertan. Es importante que la geotecnia, ya lo comentaremos después, y las estructuras estén íntimamente ligadas. No puede haber divorcio, podrá haber divorcios en otras cosas, pero entre la geotecnia y las estructuras no debe haberlo. La reproducción o adaptación de otros proyectos es característico de los arquitectos, porque apreció u observó en otras latitudes ciertas configuraciones y las adapta o copia. La rapidez que le proporcionó la computadora para representar su idea solo concibe la apariencia exterior, pero que para satisfacer ciertos aspectos de vanidad social o ego personal. El poco o escaso análisis de los espacios interiores para alojar rampas, accesos, pórticos, vehículos o ductos también es característico de esas representaciones arquitectónicas.
la superposición que necesariamente debe tenerse con las ingenierías de instalaciones y geotécnicas. Seguramente en la plática que sigue se hablará de estos problemas de perfiles estratigráficos en la Ciudad de México. Este perfil estratigráfico es de esta zona, en donde tenemos en los primeros metros zonas compresibles y difíciles, y después de los 15 metros condiciones un poco más favorables para apoyar las estructuras. Pero los procesos actuales nos llevan a excavaciones muy profundas, y eso implica las condiciones y necesidades de estabilización de los taludes, en donde los ingenieros en geotecnia y nosotros estamos ampliamente involucrados. El desconocimiento total de las condiciones del suelo y las excitaciones sísmicas, somos conscientes de que no tienen los arquitectos por qué profundizar en ello, pero sí es importante tener una mínima idea. No es lo mismo diseñar para el estado de Guerrero que para el estado de Nuevo León, para el centro de la Ciudad de México que para el poniente. Nos enfrentamos a excavaciones profundas, en donde es muy importante interactuar con la geotecnia y con los excavadores. Hace un momento lo comentaba yo con el doctor Casillas y con el ingeniero Avelar. La logística que se tiene para esto es verdaderamente importante y es prudente interactuar y asesorarse de las personas que hacen las excavaciones. Son excavaciones profundas, con ciertos riesgos. Ahí se aprecia una franja negra que eran filtraciones. Si esas filtraciones se precipitan hacia el interior de las excavaciones, pueden generar daños significativos. Y una inestabilidad de taludes en zonas densamente pobladas o transitadas, imagínense los problemas que puede llegar a generar. Cuando se presentaron estos problemas, inmediatamente fuimos, vimos e intentamos drenar y, por supuesto, reparar la fuga. Muy cerquita de aquí, un poco al norte, en la calle de Montecito, hace unos años, el WTC experimentó unos daños importantísimos por los problemas de una inestabilidad del talud. Quiero exponer este caso, en donde es un volado de 20 metros. Y el arquitecto me dijo, no se preocupe, ingeniero, ponemos una columna potente, y levantó su puño para 20 metros de volado. Son condiciones en las que uno debe de interactuar para poder resolver estos problemas. Los arquitectos a veces adoptan configuraciones que aprecian en otros lugares. El ingeniero Izquierdo tiene razón y habla de que el cartón tiene la culpa de los grandes claros, porque los arquitectos resuelven sus maquetas con cartón y entonces piensan que… Estoy hablando en serio. Y entonces nos tenemos que involucrar para resolver este tipo de problemas. El detalle del dibujo a veces no es lo elocuente que nosotros quisiéramos y representamos lo más preciso posible diagonales que acoplan muros de rigidez. Hacemos los dibujos, los estudiamos, los proyectamos y nos dan resultados como el que se aprecia en la fotografía. Perdón la expresión, pero tengo que mencionarla. Cuando estaba yo en el sitio, el maestro Fierrero se me acercó y me dijo, perdón ingeniero, el refuerzo que usted ha puesto es un chingo. Y tenía razón. Ese refuerzo era muy importante y había que modificarlo para que se pudiese alojar adecuadamente. Nos enfrentamos a propuestas de los fabricantes. Los fabricantes de estructuras prefabricadas de concreto o acero nos hacen a veces algunas condiciones de proposición que no son construibles o que no pueden dar condiciones de funcionamiento adecuado, como los anclajes de columnas prefabricadas, en donde los candeleros son la solución. En otras ocasiones hay estructuraciones propuestas por fabricantes de estructuras de acero que no son óptimas. Ellos buscan una condición personal, pero no de un comportamiento adecuado. Esa es la estructuración adecuada, diferente a lo que a veces se proponen en el mundo de los procesos de fabricación. Las conexiones, que son terriblemente complejas, las tenemos que analizar y estudiar para garantizar la transmisión adecuada de esfuerzos. Como conclusión, a los jóvenes, qué bueno que están acompañándonos en estas reuniones, exijan la mejor información posible cuando se involucren en este maravilloso e increíble mundo de las estructuras. Interactúen con todos los profesionales indicados,
aunque cueste trabajo en algunos casos. No acepten todas las tonterías que suelen enviarse por el famoso y peligroso correo electrónico. Ya te lo envié. Y desgraciadamente a veces no he sido adecuadamente pensado. Es útil, sí, pero desconcertante también. Estudien, piensen, mediten y analicen las propuestas que reciban. Muchas de estas propuestas y cambios no han sido bien concebidas. Antes de cualquier análisis exacto que se realice con el mejor programa de la computadora más poderosa, realicen una o varias propuestas de estructuración congruente con el tipo de estructura, de suelo, de zona sísmica y las condiciones geométricas del edificio. Definan con precisión los tipos de cargas y parámetros de diseño. Modelen la estructura con la mayor sencillez posible y certifiquen manual y conceptualmente los resultados obtenidos. Propongan una representación gráfica de fácil comprensión. Recuerden que las personas que implementan lo indicado en los planos deben ejecutarlo en condiciones de trabajo difíciles y adversas y que en muchos casos son obligados a laborar mucho más tiempo del razonable. Yo he visto, y también seguramente el ingeniero de la Torre y el ingeniero Izquierdo, obreros colgados como los que se aprecian en la fotografía. ¿Cómo habrá sido su trabajo? ¿Quién lo supervisó? ¿Puede regresar al anterior, por favor? Recuerden, jóvenes, que la ingeniería civil es una labor social. Yo no puedo hablar de estos aspectos más que lo que yo te intento vivir, pero sean éticos, honestos y profesionales. Podrán equivocarse y cometer errores como cualquier ser humano, pero nunca para obtener beneficios económicos en demérito de la sociedad a la cual sirven. No acepten todo lo que les propongan los fabricantes de estructuras de concreto o acero. Si aquí hay alguno, podría yo comentarlo con ellos. Ellos tienen otra visión diferente a la del ingeniero que diseña estructuras. Gracias. Les importa un poco más el tener que el ser. Aunque en el mundo actual todo urge, en todo se tiene prisa, nunca hay tiempo para una adecuada planeación. Piensen como don Francisco de Quevedo y Villegas. Dichoso el hombre que tiene tiempo para esperar. Muchas gracias.